Les cuento una ilustración para ir entrando en materia. Un famoso equilibrista extendió una cuerda sobre las cataratas del Niágara y la multitud estaba asombrada porque atravesó una cuerda floja de un lado hasta el otro extremo. Él se subió y cruzó de un lado a otro sin ningún tema, caminando por la cuerda. Después agarra y le dice a un asistente, pásame una carretilla. Y agarra la carretilla y le sube piedras y empieza a caminar por la cuerda y cruza el Niágara hasta allá. Y regresa. Toda la gente estaba, hombre, buenísimo este joven. Increíble lo que está sucediendo. Y el hombre pregunta, ¿creen que puedo pasar a una persona sentada en la carretilla de aquí para allá? Y todos gritaron, ¡sí creemos! Entonces el equilibrista le dijo a uno, tú, entonces ven y súbete en la carretilla porque te voy a cruzar. El hombre no quiso subirse a la carretilla y se fue. ¿Necesito explicar? No. Es muy fácil decir, sí creo, pero a la hora que te toca pasar por la prueba, sales corriendo. ¿Sí? Es muy fácil decir, sí creo. ¿Cuánto me tardé? Sí creo. Esta otra ilustración te la voy a dar para reforzar lo que te vengo diciendo. Es un niño que se empieza a quemar su casa y de repente hay una única ventana y el niño se pega a la ventana pues queriendo salir porque la puerta ya estaba totalmente llena de humo. Se empieza a llenar toda la casa, incluso la ventana, y el niño de adentro hacia afuera no veía nada, y era un segundo piso. De repente escucha la voz de su papá que le dice, hijo, aviéntate, yo te voy a sostener. El niño empezó a llorar, de 4 o 5 años. Dijo, papá, es que no te veo. Y el papá le dijo, no necesitas verme, solo escucha mi voz y aviéntate. Necesito explicar. ¿Qué necesitaba este niño? Escuchar la voz de su papá que le decía aviéntate y tener la seguridad de que el papá lo iba a sostener. Estas dos ilustraciones abren bien el tema de la fe, que es donde vamos a estar el día de hoy. Hermano, no podemos ir ahorita a Hebreos de manera rápida e inmediata entrando al texto, sino vamos tantito al Edén. ¿Por qué la salvación tiene que ser por fe? ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios decidió que fuera por fe tu salvación? ¿Por qué no es por otra cosa? ¿Por qué tuvo que ser por fe? Tenemos que ir al jardín del Edén y observar lo que pasó, Eva, Adán y la serpiente, para poder comprender por qué es por fe tu salvación y la mía. ¿Qué piensas cuando te digo, cuando te muestro ese retrato? La Adán, Eva y la serpiente. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Se comieron una fruta? Y hubo un acto de desobediencia ahí en ese evento. Pero realmente ya profundizando un poquito más en la escritura,
Esa desobediencia que hubo ahí fue solo un síntoma de una enfermedad. Y la enfermedad era la incredulidad. Ellos no creyeron en la palabra de Dios en ese momento. En el Edén, Dios les dice que el día que comieran de ese árbol, ¿qué pasaría? Morirían. La serpiente va y les da otra palabra y les dice, no van a morir y serán como Dios. ¿Es correcto? ¿Sí recuerdan esa historia? Adán y Eva eran muy privilegiados porque escuchaban la voz de Dios y Dios caminaba en medio de ellos, dice la Escritura. Que lo oían cuando caminaba, cuando estaba por ahí. ¿Qué pasó entonces en el momento de la tentación? Tomaron una decisión y la decisión fue creer en la palabra de la serpiente y no confiar en la palabra de aquel que oían y de su creador, de ellos. Dejaron de confiar en toda la bondad de Dios que vieron cuando les puso todos los árboles, cuando les dio todos los animales, cuando les puso incluso una ayuda idónea a Adán. En todo eso se les olvidó en ese preciso momento cuando la serpiente viene y les dice, no crean esto, sino es esto. Decidieron no confiar en la palabra del Creador, de su Creador, de tu Creador y de mi Creador. En ese momento ellos no tomaron la decisión de no creer. Si el hombre se alejó en ese momento de la presencia de Dios por no creer en su palabra, entonces el único camino de regresar a Dios a través de su palabra es por fe. ¿Sí? Ahí está explicado. No creyeron, ahora tenemos que creer. Ellos vieron, ahora tú y yo no vemos. Pero es por fe. Dios diseñó la salvación para que la fe, todo lo que sucedió allá en el Edén, ahora tú y yo la tengamos que vivir. Y vivir sin ver. ¿Sí? Ellos veían a Dios, tenían evidencia de que estaba Dios con ellos, pero les faltó fe a la hora de tomar la decisión de creerle en su palabra. Hoy tú y yo no vemos a Dios, no lo vemos físicamente, no vemos a Jesús físicamente. Pero ¿qué te dice la Escritura, hermano? Que tienes que confiar en sus promesas y en su palabra. ¿Y que tu salvación es solo? Por fe. ¿Por qué por fe y no por obras? ¿Te has preguntado? ¿Por qué es por fe y no por obras? Si la salvación fuera por obras, como se creía o como el contexto de estos hebreos en los que vamos a entrar a la carta, el hombre entonces podría decir, ya estando una vez en la presencia de Dios, yo me salvé por mis propios méritos, por mis propias fuerzas. Yo estoy delante de la presencia de Dios porque yo me esforcé y entonces alcancé a entrar de panzazo aquí a tu presencia. ¿Qué pasaría entonces? Alimentaría tu orgullo y el mío, el creer que podemos hacer algo para poder estar dentro de la presencia del Señor. ¿Qué les prometió la serpiente a estos primeros pareja que se encontraba en el Edén? Serán como Dios. El orgullo. Seréis como Dios. Entonces Dios logra, al poner el único medio para tu salvación, la fe, dos cosas. Restaura la relación contigo a través de nuestro Señor Jesucristo por fe. Amén.
Él no quiere, hermanos, que tú tengas reglas o que seas alguien como que estuvieras aquí nomás como un congregante más, digamos, por querer alcanzar algo que Él ya te dio, sino Él quiere congregaciones, hijos, hermanos que confíen en Dios, en Él, en su fe y en su palabra. Más adelante te voy a explicar un poco más este tema. La salvación entonces quedamos que es por fe, porque es el acto de rendición absoluto delante de Dios. Tú dejas de creer en tu propia sabiduría creyendo que vas a alcanzar esa salvación porque tú haces algo. Y entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta, cuando Dios te da esa fe de que tú no puedes hacer nada? Descansas en el Señor porque sabes que no depende de ti la salvación. Hay un descanso, porque por esfuerzos, ahí está Adán y Eva. Adán y Eva veían a Dios y lo escuchaban. ¿Qué demuestra entonces eso? Que ver no es lo mismo que creer. Tú puedes ver hoy a Dios y no creer sus promesas. Tú puedes hoy ver a Jesús y no creer en su soberanía, en su voluntad, en todo eso. El ver no te hace creer. Tienes que tener fe. Amén. Tienes que tener fe. Ahora, ¿dónde se obtiene esa fe? ¿Cómo se obtiene esa fe? La fe que hoy tú tienes, esa fe te la dio Dios. Tú no ibas a creer solo porque alguien te habló. Si Dios no te da fe, tú no crees en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe es un don y un regalo que Dios te da para que creas. Si tú no crees aún, es porque Dios aún no te ha dado fe para creer. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ahora, es una fe, un don. Esta fe es un don que Dios te da, pero es una responsabilidad que tenemos tú y yo también, como hombres. Porque la historia de la Biblia está llena de personas de fe, como lo que contó Paco. ¿Quién le dio esa fe a ese leproso? ¿Se la daría a todos igual? Era para mostrarnos algo a nosotros hoy que leemos justamente eso. Faltó fe a estas personas y Dios decidió solo darle a uno la fe para creer y para regresar a dar gracias. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Nos queda claro? Es un don de Dios y no es por obras. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trae o no me lo traje. Ninguno. Nadie se puede acercar a Jesús si el Padre no lo trae a Cristo, le da fe para creer en Cristo. Vamos a estar en el Hebreos 12:2, pero aquí dice que Hebreos 12:2 dice, llama a Jesús el autor y el consumador de la fe. Él es quien inicia la fe en nosotros y Él es el que la lleva a la madurez. Él, Jesús, autor y consumador. Él te da la fe y Él
te va a llevar a madurar todos los días en tu fe, para que tu fe crezca, para que tu fe sea grande, como Él nos llama más adelante en el texto. Entonces, Dios te da la capacidad de creer, pero la Biblia está llena de mandatos que tienes que creer, ¿sí o no? Hermano, Dios no cree por ti. Tú tienes que creer. ¿Sí? Dios ya te dio su fe o la fe, pero tú tienes que creer por ti. ¿Sí? Dios no va a venir a decirte, es que yo voy a creer por fulano. No. Nosotros somos quienes debemos de ejercer la fe todos los días en diferentes situaciones y circunstancias que tenemos. Marcos 1:15 les dijo Juan, arrepentidos y creer en el Evangelio. Si el hombre no tuviera que ver en esto de creer, entonces este texto pues no cuadraría, porque no tendría un sentido este mandato. Pero tú tienes que creer en el Evangelio, pero Dios ya te dio la fe. ¿Sí? No sé si me explico. Todos los personajes de Hebreos 11 que Paco estuvo explicando los 2 domingos anteriores, todos esos personajes tomaron una decisión. Te voy a nombrar solo 2. Abraham decidió salir. Él decidió. Porque escuchó la voz, pero él pudo quedarse. Entonces decide ejercer su fe y caminar y avanzar. Moisés, igual. Escucha la voz, él decide rechazar los tesoros, todo lo que le ofrecía Egipto, por seguir esa voz que le habló. Pone y ejerce su fe para seguir a Dios. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Lo voy a decir muy suavecito, muy despacito, para que podamos como verlo. Es una ilustración que me quedó como muy claro y espero que a nosotros nos ayude. Es una ilustración del sol y el ojo. Para que tú puedas ver, necesitas 2 cosas. Número 1, la luz del sol. Solo que esa luz tú no la creaste y tampoco la puedes controlar. Y necesitas también un ojo que se abra. ¿Sí? Si cierras los ojos, no ves, aunque haya sol. Pero si no hubiera sol, aunque abras los ojos, estarías en tinieblas. ¿Sí, hermano? Dios pone la luz, es su palabra, su espíritu, la revelación. Dios te da la oportunidad que abras los ojos, te da la capacidad espiritual para que tú puedas entender sus verdades, pero tú decides abrir el ojo o no abrirlo, o ver o no ver, o creer o no creer, pero Dios te da la capacidad para que lo puedas hacer, pero tú decides. Y acuérdense que en Hebreos habla de los corazones que se endurecieron. ¿Sí? ¿Recuerdan atrásito? Más atrás. Entonces, si tú tienes el deseo de creer o si has tenido la necesidad de creer ciertas cosas que has visto en la Escritura, promesas que están en la Escritura, hermano, es una señal de que Dios está trabajando contigo. Si tú llegas a la palabra, ves una promesa y la crees y la abrazas, hermano, Dios, estás trabajando tu fe, porque Dios ya te dio esa fe. Pero si tú pasas de largo y dices, no, como que esta no, hermano, hay que revisar el corazón. ¿Por qué no estás creyendo todo lo que está aquí en la Escritura? Tenemos que ejercitarnos en la fe. Hay una historia en el Josué 3:13 y el contexto es que el
Dios le da una palabra a Josué y le dice, dile a los sacerdotes que se acerquen porque van a cruzar el río Jordán. Es otro cruce, no es el Mar Rojo, es otro cruce. Y les dice, yo voy a tener las aguas que vengan, pero dile a los sacerdotes que pasen, que se acerquen a la orilla. Entonces dice el versículo 3:13, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, que es el Señor de toda la tierra, observen, pongan la planta de los pies en el agua del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán un montón. Primero es que la palabra, les dio palabra, ustedes se van a acercar y van a cruzar. ¿Qué tenían que hacer ellos? Fe, poner mis pies adentro y después iba a detener todo. No se quedaron ahí, porque les dice, pongan la planta de los pies en el agua. Imagínense, no sé qué tan fuerte haya sido, pero si estaba fuerte, pues sin embargo, y ¡fum! Se para, por fe, por lo que habían escuchado de Dios. ¿Sí? A veces así nos llama el Señor. Avanza, avanza, pasa, cruza. Y en el camino verás mi mano, verás mi bendición. Pero avanza. Así les dijo al pueblo. Vamos a leer así la escritura de Hebreos. Este era un pequeño para ir pues recordando lo que es la fe. Dice la escritura de Hebreos 12:1-4. Bueno, lo voy a leer aquí. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desmayen en su ánimo, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermano, cambió el capítulo, pero no ha cambiado lo que viene diciendo el autor. ¿Sí? Desde la fe. Viene desde el 11, un poco más atrás del 11, hablando de esto. Él no va a cambiar el tema. Esto que sigue es fe, pero fe puesta en acción. Aquello que se habló en el 11 era para que ellos vieran que esa nube de testigos habían pasado por situaciones parecidas, pero que sin embargo habían alcanzado la fe que se necesita para salvación. ¿Sí? Es una nube o alrededor, pues, yo no quiero decir cómo está aquí, pero se me cuadra. Entonces, en el 11 presenta a los héroes de la fe, como muchas veces se llama este texto o esta porción de la escritura, y el autor dice, miren entonces cuánta gente ha logrado ganar la fe, la confianza en Dios, y muestra, y ustedes vieron todo lo que Paco nos habló a través del capítulo. Entonces, el 12 ahora es la práctica. Vamos a ver cómo es que vivimos la fe. ¿Sí, hermano? Entonces, es la misma palabra de fe, pero va a cambiar el escenario. El autor va a pasar de dar nombres, como si fuera una galería, va a pasar de dar nombres a juegos, ¿sí? A un área de juegos, atletas, corredores, boxeadores, luchas grecorromanas. Eso es a donde va a traer todo lo que habló acá. A ver, vénganse a la práctica ahora sí. Vamos a practicar. ¿Cómo se vive eso todos los días?
La cultura griega de ese tiempo, las carreras que se hacían en ese tiempo, en esos tiempos de que habla el escritor de Hebreos, era de resistencia. Y requería una preparación extrema. No sé si ustedes conocen corredores que se dedican a eso. Ellos se preparan, pues, muchísimos años. Años, y no comen, y 5 de la mañana, y corren 10 horas, o sea, se preparan mucho, porque van a correr la carrera. En este contexto dice la cultura griega que esas carreras eran de mucha resistencia y de mucha preparación. Los atletas corrían prácticamente desnudos, ¿sí? Nada más con lo esencial para aligerar todo el peso. ¿Por qué? Tenían ellos en mente una sola cosa: la preparación intensa y el despojarse, solamente quedarte con lo indispensable, era porque querían la corona que se estaba dando como primer lugar al que le llegara. Por eso el autor ahorita que les leí dice: despójese de todo. Él les está... Es que miren, hermanos, el autor está hablando de cosas que ellos conocen. Y para ellos no es raro lo que les está diciendo, para nosotros tal vez sí. Porque hoy puedes ver un corredor y va con sus y van ahí, y tal vez no están preparados como se preparaban aquí en este momento. ¿Sí? Y los ves con pants, y los ves con otros tipos de cosas que no aligeran, digamos, físicamente las cargas como aquí. Pero aquí en este contexto, eso era lo que estaban haciendo. Entonces, ya, te preparaste, le diste duro, te despojaste y nada más te quedaste con lo esencial. Ahora, ¿qué sigue? Empezar la carrera y corre. Ahora, si iban corriendo, no podían hacer esto, porque iban tan rápido que se caían. No podías ir viendo al de al lado a ver qué paso llevaba, porque perdías fuerza. No podían distraerse. Ellos tenían la mirada puesta en el juez o el que les iba a entregar el premio más adelante. Ellos no podían ir viendo como ahora pasan. No, hermano. Esta era una preparación intensa para poder correr esa carrera. Podían incluso lastimarte, podían perder el equilibrio, y a la velocidad que iban, porque créanme que corrían muy rápido, la única forma de que ellos pudieran alcanzar esa victoria era puestos los ojos en este momento, en este caso, en la meta. ¿Sí? Entonces, el versículo 4 nos menciona que debemos de resistir hasta derramar sangre. Hay otra historia, otra cosa de los juegos griegos, y era como boxeo, pero era más bien como lucha. ¿A qué se está refiriendo el autor en estos momentos cuando les dice que tienen que resistir hasta que derramaran sangre? Y esto alude a que los atletas, después de un combate de golpes, terminaban incluso desfigurados de la cara, pero todos sangrando. Y les está diciendo, ellos están esforzándose para ganar algo, un premio, y están siendo desfigurados de su rostro, y están pasando por un proceso bien complicado de competencia, pero ¿quieres el premio? Esfuérzate en este contexto. Sí, quiero que me quede que en este contexto. Sí, no es que tú tengas que hacer algo para esto, sino es en el contexto que está aquí. Entonces, les dice, entonces ustedes compárense con esos atletas, y quien se dio en sangre fue Cristo Jesús. Es lo que les está diciendo y los está poniendo como en una perspectiva diferente. Entonces, ahí va. Dice el autor que te tienes que despojar de todo peso, ¿sí? Ligeritos,
caminando ligeritos y del pecado que tan fácilmente te envuelve. Eso es lo que dice. Tienes que aligerar la carga, correr, caminar, pero ligero y que te libres o te quites del pecado que tan fácilmente te envuelve. Esta frase que es que te envuelve era como si les echaran un pial a los corredores. Eso es lo que está diciendo el texto, que el pecado de la incredulidad que vimos en el Edén, esa te hace tropezar. Como si fuera ese lazo que les aventaran a los corredores. Ese pecado de incredulidad te hace caer y no avanzar en la fe. Por eso ya hablamos anteriormente en otros capítulos de la incredulidad. Entonces, estos van corriendo y muchos les tiraban para que no alcanzaran la meta. Así es en la vida, hermano. Muchas cosas te van a pasar que te van a querer quitar de la vista y de la carrera para que no alcances pues lo que está por delante de nosotros. Entonces, hoy en tu vida, en nuestras vidas, ¿cuál sería tu peso? ¿Cuál es tu peso? Tu peso puede ser algo que no sea pecaminoso, pues, para no entrar en cosas pecaminosas. Algo que no sea pecaminoso. Una autosuficiencia. Muchas actividades en tu día que no tengas tiempo para dedicar a Dios, a la palabra. Que te quita tiempo de pasar con el Señor porque estás muy ocupado en diferentes cosas. Eso puede ser algo que te estorbe para alcanzar la meta. Puede ser como un pial que te tiran para que te caigas y no alcances. Y esas son actividades que no pueden ser pecaminosas, pero que nosotros mismos pues generamos por nuestras actividades o por las muchas actividades que tenemos. Entonces, el pecado que nos envuelve tan fácilmente que está hablando el texto, ese es la raíz del pecado que estuvo en Adán y es el pecado de la incredulidad. Ya te lo expliqué. Eso que pasó allá es incredulidad y es el pecado. Y tú acá lo puedes también experimentar por no creer. Por no creer en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Que matara a Adán? No, hermano. Le dijo que dudara de la palabra o le insinuó que dudara de la palabra que Dios les había dado. A veces, los contextos que podamos tener nos hacen dudar de la palabra y de sus promesas que están delante de nosotros. Y eso nos hace voltear la mirada y no alcanzar ahora sí que la meta, como en el caso de estos corredores. Entonces, esa incredulidad es la que nos hace caer y nos hace tropezar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, esta palabra también tiene una explicación muy importante porque dice que es como dejar de mirar todo para mirarlo a Él. Es algo así. O sea, debes de dejar de mirar tus circunstancias y solo voltear a ver al autor y el consumador de la vida, que es Jesús. ¿Es bien complicado? Pues sí, hermanos, sí es complicado, pero tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que dejar de ver todas las circunstancias y solo poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador. No debe ser una mirada así como que rápido y regreso. No, hermano, debe ser una mirada constante, fija y viéndolo a Él, viendo su vida, viendo todo lo que Él hizo en sus evangelios, todo lo que dejó dicho y todo lo que sigue haciendo hoy por su iglesia. Eso nos ayuda y nos da mucha fe en nuestras áreas. Si
Si a la hora de que estamos corriendo juntos, hermanos, como es lo que estamos haciendo como iglesia, nos empezamos a comparar y a decir, tú vas corriendo más rápido que yo, tú corres de este estilo, yo corro de este estilo, tú ya te quedaste atrás, tú ya vas más adelante. Hermano, no es a lo que estamos llamados a fijarnos cómo vienen los demás corriendo, es a que tú corras la carrera puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, y que corras con una certeza de fe. Este camino lo tienes que correr con fe, hermanos. Entonces, Jesús te da la fe o te dio la fe, hermanos, y Él fue el primero que corrió esa carrera, cuando fue a la cruz. Él fue el primero que abrió ese camino o esa cancha o esa parte para correr y llegó Él hasta la cruz. Digamos que Él trazó la pista para que tú y yo corramos hacia Él. ¿Sí, hermanos? Cuando fue Él a la cruz. Entonces, esta palabra de consumador, que Él es el autor y el consumador, es que hubo una perfección final y fue cuando Él llegó a la cruz. Ahí se consumó todo. Hoy tú y yo corremos con la vista puesta en Él, pero de lo que Él ya hizo. ¿Sí? Tú no corres haciendo nuevas cosas, tú corres hacia Él, pero con lo que Él ya hizo, con lo que Jesús ya hizo en la cruz. Es nuestro combustible, tu fe, para que sigas avanzando. Si tú te vacías como si fueras un carro de combustible de fe, hermano, no vas a avanzar mucho. Pero si tú todos los días te estás, pues digamos, llenando de fe, vas a avanzar y vas a avanzar hacia Él. Dice que esta misma fe que Jesús abrió o que Jesús nos da es algo que nos ayuda a soportar todas las circunstancias que podamos pasar. Todo lo que podamos nosotros alcanzar o pasar, esa es la fe que Jesús nos ha dado. Entonces, si no ponemos nuestra vista en las cosas, en las circunstancias, y ponemos su fe en Él, en la fe en Él solamente, entonces podemos pasar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia podemos alcanzar con Él. Entonces, el cansancio emocional del cristiano suele ayudar a que perdamos la perspectiva de quién es Jesús. Cuando tú estás cansado ya no ves igual. Cuando estos atletas van cansados ya no alcanzan a ver bien, digamos, ya lo que quieren es alcanzar, a lo mejor se pierden en su afán o el propósito por el que iban, simplemente quieren alcanzar y llegar y sea como sea lo quieren hacer y se esfuerzan y están, pero es ahí en el momento de esas situaciones es cuando tenemos que enfocar bien la perspectiva y decir, vamos corriendo hacia Él, hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estas pruebas nos rebasan y son demasiadas, entonces ahí es donde tenemos que poner y seguir poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús. Déjenme brinco esto. ¿Qué está entonces haciendo el autor para estos hermanos de Hebreos y qué está haciendo la escritura para nosotros el día de hoy? ¿O cuál es el mensaje que está aquí para nosotros el día de hoy? El autor no les está diciendo que ustedes se tienen que esforzar más, que ustedes tienen que hacer otras cosas. No dice que no es en sus méritos, no es en sus propias fuerzas, sino que solo cambien el enfoque. Regresen el enfoque hacia Jesús. En algún punto nos hemos perdido y hemos volteado a otras cosas, pero hay que regresar el enfoque a Jesús. Dice que ustedes podemos estar cansados de ver todos los problemas que tenemos, todas las circunstancias que nos rodean, pero tenemos que regresar hacia verlo a Él. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de compasionar, de tener compasión de nosotros mismos, de estarnos flagelando todos los días, dejemos de hacer eso, sino volteemos la mirada hacia Él, hacia Jesús.
Entonces la fe tú y yo no la fabricamos, no es algo que Dios nos da para convencerlo a Él, es un regalo que Dios nos da para que podamos volver a Él. Entonces, la fe, hermano, no es algo que esté ahí solamente, tenemos que ejercerla y tenemos que alimentarla todos los días porque tenemos un propósito y es volver a Él, caminando en fe hacia el Señor. En el Edén, el hombre intentó ser su propia guía y terminó, pues ustedes vieron cómo terminaron estos primeros hermanos o primeras personas que estaban en el Edén. Entonces, dice que nos ha dado una nube de testigos para decirnos que sí es posible todo lo que hoy vemos, que hay gente que ha alcanzado la plenitud en esos procesos y que aún muriendo no ha alcanzado a ver todo, pero que ha muerto creyendo en el Señor. ¿Cuántos hermanos conocen ustedes que han muerto y que no ha llegado Jesús? Y que sin embargo se mueren con la esperanza y con la fe de que un día estarán delante de la presencia del Señor y mueren muy tranquilos, en fe y en esperanza. La salvación es por fe, porque Dios quiere que dejemos de intentar o de que alcanzar nosotros por nuestras propias fuerzas la salvación. Simplemente no se puede. Tiene que ser por fe, por su amor y por su fidelidad. Entonces, ¿crees que tienes que correr más rápido? ¿Crees que tienes que esforzarte más? ¿Crees que tienes que ponerle algo a tu fe para que Dios te apruebe? Esa es la mentalidad que tuvo Adán cuando estuvo ahí y él intentó cubrirse con hojas. ¿Sí? ¿Qué te invito, hermano, el día de hoy? A que sueltes tu peso, todo lo que te está atorando, suéltalo. Dios no te llama a que seas un atleta perfecto, te llama a que seas un hijo que confía en Él, en su Padre. Él no te está llamando a que seas un atleta muy, muy perfecto. ¿Te sientes cansado, hermano, hoy? ¿O no? La carrera no es mala, es muy buena lo que tenemos por delante. La carrera es buena. Pero tal vez cuando, ahorita que estás corriendo, hermano, no tienes los ojos puestos en Jesús, sino vas viendo tus pies, o vas viendo al de al lado, o vas volteando a ver las circunstancias. La carrera es buena, tenemos que pasar por ella, pero siempre y cuando con Él, puesto los ojos en Él. Deja obstáculos, deja todo lo que te cargue, deja todo el peso que te está haciendo no correrla y sigue adelante. La fe no es una carga que tú llevas a la hora de correr. No es algo que te cargue o te genere peso. La fe es la que te impulsa a alcanzar todo y a seguir adelante. No la veas como una carga. No es que tengo que creer a fuerzas porque si no, no creo. No, Dios te va a dar esa parte para que tú puedas creer en todo lo que está escrito. Ahora, como dice Hebreos 11, ¿tú crees que el universo fue creado por su palabra? ¿Crees? ¿Sí lo crees? ¿Lo viste? Entonces, ¿por qué crees? Porque Dios ya te ha dado la fe para que creas. Tú le platicas a alguien que no ha creído, que Dios no le ha dado la fe, y te dice, no, esto se creó por el Big Bang. Si estos lentes que traigo ahorita yo están rayados, opacos, no me va a dejar alcanzar o llegar a ver
o alcanzar al autor y consumador de la fe, porque mi vista está borrada. Tengo que cambiar estos lentes por unos nuevos, unos mejores. Y tengo que volvérmelos a poner y seguir adelante. Hay algo que tienes que cambiar. Para seguir adelante, cámbialo. Cámbialo, hermano. Y tú sabes qué es, pero tienes que cambiarlo para que sigas avanzando hacia el autor y el consumador de la fe. ¿Depende de ti? No. ¿Depende de tu victoria? Tampoco. ¿De qué depende? De él, de su fe, de lo que creemos en sus promesas, de eso depende. Cuando vemos a Jesús en nuestras vidas, no es que tu problema vaya a desaparecer, no es que ya por automático pasó todo. No, muchas veces no es así. Pero lo que sí te puedo asegurar, hermano, que si tu fe la mantienes, esa prueba que tienes por delante no te va a desanimar ni te va a hacer desfallecer. Porque tienes tu vista puesta en Jesús. Tienes que correr ligero, tienes que correr hacia Él, hacia el autor, y que este autor es el que escribe tu historia y escribe el principio y el final. Y que un día Él nos dará gozo, un gozo eterno en su presencia. Entonces, la fe debe de ser un descanso para todos aquellos que corremos esa carrera. En ella debes de descansar, porque hay cosas que tú no puedes controlar, ninguna de ellas, pero si caminas en fe, puedes descansar. ¿Cómo aumentas pues tu fe el día de hoy, hermano? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumentas tu fe? Oír con fe. ¿Qué oyes? Su palabra. Así es como puedes aumentar. Pero hay una cosa muy importante, hermano. Dice, y si no tienes fe, tienes a Dios y Él te la dará. Amén. No te rindas hoy por lo que tus ojos no ven. No te rindas. Tus piernas, tu carrera, tu avance no está basado en lo que tú puedas generar o alcanzar, sino en la fidelidad de Dios, que es el que nos sostiene en este caminar. Adán perdió por dudar un jardín porque fue expulsado. En Jesús, hermano, tú y yo hemos ganado un reino por fe. ¿Sí? Por fe hemos ganado ese reino por creer en Jesús. Y Adán perdió ese jardín por la incredulidad. Entonces, ya para concluir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. ¿Esa es tu fe? ¿Qué estás esperando tú el día de hoy? Muchos de los que estamos aquí estamos esperando cosas milagrosas. De verdad. Y seamos bien honestos. Milagros en nuestras vidas queremos. Y creemos que tenemos fe. Y si no lo conseguimos, ¿es porque te faltó fe? No. ¿Por qué no pedimos que Dios aumente nuestra fe? ¿Por qué no pedimos que Dios nos haga
conscientes de este regalo tan hermoso que tenemos, que es la fe. Qué difícil es creer, pero es más difícil no creer. Es más difícil no creer que creer. ¿Por qué? Porque aquí está todo escrito. Esta es su palabra. Si tú crees todo lo que está aquí, hermano, camina en ello. Si no crees nada de lo que está aquí, hermano, pide a Dios que te haga creer lo que está aquí. Esta escritura, la que tenemos hoy al alcance de nosotros, nos puede ayudar a caminar este camino hacia Jesús. Puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. La fe viene por el oír y oír su palabra. Entonces, hermanos, si necesitas fe, acércate a su palabra. Si necesitas fe, oye su voz. Acércate a su palabra y camina esto que tenemos por delante. Porque no es fácil, y no te engañes, no es fácil, pero tenemos al autor y al consumador de la fe. Y si ustedes me oyeron, hablé mucho del autor y el consumador de la fe, porque es extraordinario que Él haya sido quien abre ese camino para que tú camines en fe, algo que Él ya caminó. Cree en eso. Hermano, cree. Y no es una fe que nos lleve a creer de manera momentánea. Es algo que nos ayuda todos los días a creer y ver su bondad de Dios en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por tu palabra. Necesitamos fe definitivamente, Señor. Jesús nos ha hablado de muchas formas a través de su palabra en relación a la fe, y hay multitudes de ejemplos en relación a la fe. Sabemos que tu palabra, Señor, es donde podemos ser alimentados en fe y podemos caminar y avanzar esto que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Necesitamos, Señor, creer, y tú nos has dado ese regalo hermoso que es la fe, pero debemos de ejercitarla todos los días y debemos de avanzar todos los días en ella. Entonces, ayúdanos, Señor, a cada circunstancia de nuestras vidas, poder quitar la mirada de ello y poder poner los ojos en Jesús. Señor, descansamos en esta palabra porque sabemos que tú obras en cualquier circunstancia, sea pequeña, sea grande o sea chica. Ayúdanos a alinear nuestros corazones a tus propósitos. Ayúdanos a que nuestras vidas caminen, Señor, de acuerdo a tus propósitos, y que sea tu voluntad en cada una de las vidas de mis hermanos y de nuestras vidas también. Ayúdanos también a caminar, Señor, por fe en cada momento y en cada circunstancia. Que sea exaltado el Hijo amado, que sea glorificado aquel que fue a la cruz y que abrió un camino para regresar al Padre por fe. Quita nuestra incredulidad de nuestras vidas, de nuestros corazones, y ayúdanos a avanzar en fe, creyendo, Señor, en cada una de tus promesas, que son vida y vida en abundancia. Gracias por todo, Padre. Amamos tu palabra, damos gloria al Hijo amado y damos alabanza también al Espíritu que hoy mora en nosotros y que nos ayuda a alcanzar, Señor, las metas y la meta que tenemos por delante. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.